Una criatura peluda se yergue sobre dos patas y camina como un humano. Un objeto no identificado surca el cielo a una velocidad que desafía toda ley de la física, y una figura pálida, casi translúcida, vaga entre las lápidas de un cementerio. Esto es lo que los drones han captado por accidente en los lugares más remotos del planeta. Un hombre sobrevolaba con su dron las inmediaciones del Blue Ridge Parkway, grabando la carretera serpenteante y el bosque en silencio que se extendía bajo sus pies. Desde lo alto, la imagen transmitía una calma absoluta, de esas que usarías para relajarte. Pero esa noche, al sentarse a repasar la grabación, algo le heló la sangre. En lo más profundo del dosel, dos troncos altos se balanceaban de un lado a otro, despacio, como si estuvieran vivos y respirando. Reprodujo el clip una y otra vez, pero nunca logró explicar por qué solo se movían esos dos árboles, ni qué demonios había debajo, sacudiendo los troncos desde abajo. Y si te parece extraño que los árboles se muevan solos, espera a ver lo que un equipo de investigación encontró creciendo donde jamás debería llegar la luz. En plena naturaleza de Oregón, un equipo de investigación metió un dron por un pozo de mina abandonado. Lo que hallaron fue toda una red de túneles subterráneos enorme. Pero lo perturbador vino en la cámara. Vegetación verde y frondosa formando lo que parecían nidos, a una profundidad donde jamás llega la luz. Imposible que crezca nada ahí. Y entonces la señal se cortó de golpe, sin aviso. Cuando recuperaron el aparato, tenía mechones de pelo grueso enganchados. El remate, una cámara de seguridad cercana, grabó a una criatura enorme y peluda que se irguió sobre dos patas y echó a caminar como una persona. ¿Podría este laberinto subterráneo ser la guarida secreta de Bigfoot? Déjame tu teoría en los comentarios. Y de las profundidades saltamos al cielo, donde un equipo de rodaje atrapó algo moviéndose a una velocidad que desafía toda la física. Estamos en 2016, en las afueras desoladas de Beaver, Utah. Un equipo de rodaje capturó sin querer una de las grabaciones más nítidas de un ovni que existen. El dron planeaba tranquilo, y los operadores, a cientos de metros, no oyeron ni vieron nada raro. El terror llegó esa noche en el hotel. El cámara entró blanco, temblando, sin creer lo que había quedado en el fotograma. Al ralentizar el archivo original, grabado a 60 frames por segundo, vieron un objeto con forma de halo, precipitándose por el valle a baja altitud, cortando el aire frente a la lente. Cruzando datos con mapas, calcularon que aquel objeto silencioso recorrió 3,5 millas en un solo segundo, sin explosión sónica. Una velocidad que rompe las leyes de la física, una trayectoria sin lógica. Les afectó tanto que escondieron el material durante años. Pero no todo en estos archivos es un enigma. Lo que viene fue brutalmente real y se tragó un barrio entero en segundos. Grabado desde lo alto, el dron captó en Peng Shui, en la municipalidad de Chongqing, China, un instante de puro terror desarrollándose en tiempo real. Sin previo aviso, toda una ladera de montaña cedió y se desplomó. Nubes enormes de polvo bajaron rodando por la pendiente y engulleron las viviendas situadas junto al río Wuyang. Abajo, la gente echó a correr desesperada, gritando y dispersándose en todas direcciones. Cuando el polvo por fin se asentó, rocas del tamaño de casas habían atravesado de lleno varios edificios altos, reduciéndolos a escombros. Los equipos de rescate entraron con perros de búsqueda y maquinaria pesada, excavando con urgencia entre toneladas de roca y tierra rotas, rezando por encontrar a alguien con vida bajo todo aquello. Un recordatorio helado. La naturaleza no avisa antes de golpear. Pero si la naturaleza da miedo, algunas de las figuras que han captado estos drones no pertenecen a la naturaleza en absoluto. Unos amigos sobrevolaban el Ashley National Forest con su drone, buscando dónde acampar antes del anochecer. Algo apareció en la pantalla y les cortó la respiración. Entre los árboles oscuros avanzaba una figura alta, humanoide, pero no se parecía a nada conocido.
Despedía un calor extraño y un resplandor tenue, antinatural. Se movía lenta, deliberadamente, sin prisa alguna. Los brazos le colgaban largos y las manos se veían afiladas, equivocadas. Lo peor vino después. La figura caminó directo hacia una manada de ciervos y ninguno reaccionó. No huyeron, no se inmutaron, ni siquiera levantaron la cabeza, como si fuera invisible para ellos. Aterrorizados, recogieron todo, cancelaron el viaje y volvieron en silencio, sin poder quitarse de la cabeza que acababan de filmar un yeti real. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Crees que era un yeti como pensaron ellos? ¿O tienes otra explicación? Un dron que sobrevolaba la costa de Noruega captó por azar un objeto gigantesco deslizándose bajo la superficie. Muchos pensaron que era una ballena, pero su forma era demasiado alargada y estrecha. Las olas difuminaban la silueta una y otra vez, haciéndola más inquietante. ¿Una criatura desconocida? ¿Un espejismo? Su tamaño colosal dejó a todos con la misma pregunta: ¿qué se esconde realmente en las profundidades del océano? Y de las aguas profundas pasamos a un lugar aún más perturbador: un cementerio, caída la noche. Rusty Tucker solo quería volar su dron sobre un cementerio aquella noche. Lo que grabó lleva ya 10 años generando un debate que no se apaga. Entre las lápidas, la cámara captó una figura pálida, casi translúcida, deambulando lentamente entre las tumbas como si perteneciera a aquel lugar. Y entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. La figura detectó el dron, se agachó de golpe para esconderse, y en un parpadeo, se irguió y salió disparada hacia la oscuridad de la noche. Aquel movimiento imposible y su silueta retorcida helaron la sangre a todo el que vio las imágenes. ¿Un fenómeno sobrenatural? ¿Una bruja? ¿O simplemente un bromista paseando entre tumbas pasada la medianoche? Han pasado 10 años, y nadie ha logrado demostrar qué era realmente aquella entidad del cementerio. Pero no todo lo que aterra en estas grabaciones viene del otro lado. A veces lo más escalofriante no es un fantasma ni una leyenda. Es una máquina que se descontrola por completo. Un ejercicio militar rutinario en Rusia se convirtió en pesadilla en segundos. Un soldado que operaba una pesada ametralladora multicañón salió despedido de la torreta por el retroceso. Al caer, el arma quedó descontrolada. Siguió disparando sola, girando erráticamente y vaciando ráfagas contra un camión Kamaz estacionado al lado. Puro terror. Sus compañeros corren entre balas reales para alcanzar al caído. Increíblemente, sobrevivió por un margen mínimo. Lección brutal de lo impredecible y letal que es el armamento militar cuando algo falla. Si esta furia descontrolada te dejó sin aliento, espera a ver lo que viene. Anomalías que desafían la física, milagros en pleno vuelo y misterios únicos en 1000 millones. Todo captado en las terminales más vigiladas. Haz clic en el video de tu pantalla ahora y descubre grabaciones de seguridad aeroportuarias que te harán cuestionar la realidad. Alto en la cordillera Wasatch Front. Unas grabaciones muestran a una criatura enorme, bípeda, corriendo a toda velocidad por una cima nevada. Lo que te hiela la sangre no es solo su tamaño descomunal, sino cómo se movía. Subía pendientes brutales con una facilidad pasmosa, abriéndose paso entre nieve de varios pies de profundidad, como si no pesara nada. Algo directamente imposible para cualquier ser humano normal. Cuando los investigadores subieron después con drones y helicópteros para examinar el terreno, descubrieron una hilera de huellas gigantes recorriendo toda la ladera. Eran enormes, perfectamente espaciadas, formando una zancada natural que coincidía casi a la perfección con la leyenda de Bigfoot. La velocidad, la fuerza y la resistencia de lo que dejó esas huellas jamás han sido explicadas, y el video no ha hecho más echar leña al debate. Y si un gigante puede recorrer una cima entera corriendo, lo que hizo la siguiente criatura de esta lista es todavía más difícil de creer. Se elevó del suelo y voló. Una cámara que seguía una serie de ecos extraños
Captó a una criatura con forma humanoide, flotando justo por encima de un coche. La escena parecía sacada directamente de una película de terror, con la figura acercándose poco a poco, a la deriva. Y lo más perturbador es que el hecho de que estuviera flotando no era ni siquiera lo más aterrador del clip. El verdadero horror llegó en un único instante de silencio. La criatura pareció darse cuenta de que la estaban observando. Entonces giró lentamente la cabeza y miró directamente a la cámara, fijando sus ojos en quien estuviera al otro lado de la pantalla. Esa mirada deliberada bastó para poner la piel de gallina a todo el que vio las imágenes, porque no era un movimiento al azar. Se sentía como reconocimiento. ¿Qué era exactamente aquella cosa? ¿Y qué quería? De una criatura en el cielo, descendemos ahora bajo la superficie de uno de los cuerpos de agua más legendarios del planeta entero. Un propietario en Escocia sobrevolaba con su dron un lago en sus tierras cuando captó algo enorme moviéndose bajo las aguas turbias. La silueta no tenía bordes definidos, pero de vez en cuando emergía un lomo gigantesco que rompía la superficie para luego hundirse lentamente en el fango. Justo el tipo de imagen que ha alimentado las leyendas de monstruos lacustres durante generaciones en esa región. Sacudido por lo grabado, el hombre no se lo calló. Entregó las imágenes a las autoridades locales, esperando que alguien le diera una respuesta. Hasta hoy, no existe prueba verificada de que nada viva en ese lago. Pero los drones no solo revelan mitos y monstruos, a veces sobrevuelan la estela de una tragedia real, y lo que encuentran resulta aún más escalofriante. Las imágenes nos llevan sobrevolando las ruinas fantasmales que dejó un terremoto devastador en Venezuela. El dron se deslizó sobre un terreno desolado y lo que registró fue un silencio escalofriante, antinatural. Entre incontables bloques de hormigón aplastados, la lente captó sombras lúgubres y extensiones de destrucción que se extendían entre los escombros. Ni un solo indicio de vida, ni una sola sirena de rescate. Absolutamente nada. Toda la zona se había convertido en un pueblo fantasma mortal. Esa atmósfera inquietante y melancólica, contemplada desde arriba, convirtió esta catástrofe en uno de los hallazgos más fríos y perturbadores de toda la lista. El poder de la naturaleza aterra. Escribe Dios los bendiga, para enviar tu pésame a este pueblo venezolano que lo ha perdido todo. Pero justo cuando un lugar parece vacío, la naturaleza salvaje nos recuerda que está lejos de estarlo. Así lo descubrieron un padre y su hijo junto a un arroyo tranquilo. Corría el año 2009, cuando Chuck decidió estrenar su flamante quad en un arroyo de Gum Hill, en Virginia Occidental. Su hijo grababa desde la orilla, listo para capturar el momento en que el padre cruzara el agua. Chuck conocía ese lugar como la palma de su mano. Había vuelto una y otra vez durante años, y cada recodo del arroyo le era familiar. No tenía ningún motivo para esperar algo fuera de lo común. Pero lo que vivió aquel día le cambió la vida para siempre. Avanzaba río arriba, cuando algo aterrador emergió del bosque espeso, justo frente a él. Medía al menos 7 pies de altura, estaba cubierto de pelo y caminaba erguido sobre el agua, como si fuera una persona. No prestó la menor atención a Chuck, a su hijo, ni al ruido del motor. Hoy se le conoce como el monstruo de Gum Hill. Padre e hijo se quedaron mudos, paralizados entre el terror y el asombro de lo que acababan de presenciar con sus propios ojos. Y de un monstruo en tierra firme, pasamos a algo que roza el mito puro, en lo más profundo de los bosques de Siberia. El 22 de noviembre de 2002, un hombre se adentraba en la espesura de un bosque siberiano, cuando se topó con algo que nadie creería sin pruebas de video. Delante de él, tranquilo, como si nada, había lo que parecía un caballo blanco. Pero había un detalle imposible. Un solo cuerno largo le salía en línea recta del centro de la cabeza. Apenas podía creer lo que veían sus propios ojos. Y no sería la última vez. Un mes después, recorriendo un sendero estrecho en ese mismo tramo de bosque, lo volvió a ver. Avanzaba despacio, con una elegancia sobrenatural,
entre la hierba alta y verde. Esa segunda aparición borró cualquier sombra de duda. Para él ya no había otra explicación, ningún razonamiento lógico que valiera. Un unicornio, esa criatura que todos creemos pura leyenda, vivía y se ocultaba en algún rincón de aquel bosque siberiano. De un mito apacible entre los árboles, volvemos al agua, donde la cámara atrapó una lucha muy real por la vida humana. Las imágenes desde el aire captaron una escena que te hiela la sangre. Dos personas llamadas René Baterbonia y Divine Adili atrapadas en una lucha a vida o muerte en pleno mar. Equipos de rescate se aferraban a unos aros salvavidas de color naranja brillante, forcejeando contra la corriente para sacar a las dos víctimas antes de que las arrastrara al fondo para siempre. Una ola tras otra caía sin piedad, cada una amenazando con tragarlo absolutamente todo. Y visto desde arriba, quedaba clarísimo el poder brutal del océano, y lo minúsculas que eran las personas enfrentándose a él. La batalla duró hasta que por fin lograron acercarse a la orilla. Allí, un grupo de bañistas corrió valientemente al agua poco profunda, uniendo fuerzas con los rescatadores para sacar a ambos a tierra firme. Se salvaron de la furia de la naturaleza por los pelos. Y justo cuando crees que el rescate más desesperado ya ha pasado, el siguiente clip nos arrastra a algo mucho más oscuro. Algo que parece que jamás debió ser presenciado. Probando cámaras de visión nocturna en una montaña remota, un dron captó algo que te hiela la sangre. En mitad de la oscuridad total, sin ningún pueblo ni casa cerca, la cámara detectó a unas 8 personas reunidas en un mismo punto. Nadie debería estar ahí a esas horas, en un lugar tan aislado. Pero lo más inquietante fue lo que hacía uno de ellos. Una figura solitaria intentaba arrastrar un saco grande y pesado por el suelo, alejándolo del grupo. Una reunión en un paraje desolado a medianoche, combinada con esa acción tan perturbadora, hizo que muchos pensaran que el dron había grabado algún tipo de ritual oscuro. ¿Qué crees que podría ser? Déjame tu teoría en los comentarios. Una pareja acababa de estrenar su dron y lo mandaron al cielo para capturar fotos panorámicas de un acantilado desde lo alto. Al principio, todo en la imagen parecía completamente normal. Roca, cielo y paisaje abierto. Pero entonces, vieron 2 caballos moviéndose a lo lejos, muy por debajo de ellos. Nada raro en sí, hasta que se fijaron mejor en uno de ellos. Uno de los caballos tenía un par de alas gigantes desplegadas a ambos lados del cuerpo. Por un instante pensaron que sus ojos les estaban jugando una mala pasada. Pero el caballo alado demostró que era real. Corrió hacia adelante, se elevó en el aire, voló un trecho y luego aterrizó con total calma, como si fuera lo más natural del mundo. Atónitos y temblando, la pareja colgó el video en Instagram, donde los espectadores asumieron al instante que habían filmado a Pegaso, el legendario caballo alado de la mitología griega. De una criatura del cielo diurno, pasamos ahora a la oscuridad, donde una lente infrarroja captó algo brillante que no debería existir. En el Bosque Nacional Nicolet, una noche cerrada y sin luna, un cazador sobrevolaba la zona con su dron de visión infrarroja. El aparato detecta calor, así que los animales suelen verse como siluetas suaves y reconocibles que brillan tenuamente. Pero lo que apareció en pantalla no se parecía en nada a lo conocido. Avanzaba a 4 patas, pegado al suelo, con un rostro afilado y estrecho, rodeado por un resplandor amarillo intenso que no encajaba con la temperatura corporal de ningún animal que él hubiera visto jamás. No se movía como un ciervo, ni como un coyote, ni como ninguna otra criatura de aquellos bosques. Con el alma en un puño ante aquella bestia acechando tan adentro del bosque, el cazador decidió guardar la grabación pese a todas las dudas que le generaba. Ese clip escalofriante sigue planteando una pregunta gigantesca. ¿Qué demonios se esconde en los secretos oscuros de la noche salvaje? Y ya que hablamos de figuras moviéndose entre los árboles, el próximo avistamiento reavivó uno de los debates más famosos del mundo. Una rutinaria prueba de equipo en las montañas de Colorado
terminó en algo que nadie esperaba. El dron captó la silueta de una criatura moviéndose entre los árboles, allá abajo. Al principio, solo una mancha oscura, fácil de descartar. Pero al acercar el dron para ver mejor, el escalofrío, la figura caminaba erguida sobre dos piernas, con paso firme y deliberado, apareciendo y desapareciendo entre la espesura del bosque. La resolución no permitía distinguir rostro ni rasgos, y esa ambigüedad lo hacía más frustrante y fascinante a la vez. Aquel movimiento solitario y calculado, aquella apariencia extraña, reavivó al instante el debate sobre un encuentro real con Bigfoot, esta vez captado desde el aire y no desde el suelo. Y ahí sigue, esa grabación inquietante contra el telón salvaje de la montaña, sin respuestas. El 20 de enero, un dron sobrevolaba la zona de Adamuz, en España, y lo que captó desde lo alto cuesta mirarlo. Esparcidos por debajo estaba el escenario devastador del segundo accidente ferroviario del país en una sola semana. Vistos desde directamente arriba, los enormes vagones de pasajeros rojos y blancos yacían inclinados, retorcidos y destrozados, expuestos entre un campo de escombros dispersos por las vías. Esa perspectiva cenital elimina cualquier distancia y te obliga a asimilar toda la magnitud del siniestro de golpe. En contraste brutal con tanta destrucción, se veía a los equipos de rescate con sus uniformes rojos y amarillos trepando con urgencia sobre los vagones deformados y aplastados, buscando víctimas atrapadas en su interior, mientras grúas pesadas eran desplegadas para empezar a despejar la tragedia. Y ahora, quiero escucharte a ti. De las 20 historias que has visto, ¿cuál crees que tiene una explicación real y cuál desafía toda lógica? Déjalo en los comentarios, porque los leo todos. Si este video te ha puesto los pelos de punta, hazme un favor y dale a like. De verdad ayuda a que más gente encuentre grabaciones como estas. Y asegúrate de estar suscrito, porque ya estoy rebuscando en más material para el próximo. Y créeme, lo que he encontrado es aún más difícil de explicar que lo que acabas de ver. Nos vemos en el próximo video.